Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Spectra Phantom, Prian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Ta, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Slow Albert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 58. Se pararon bajo un sol abrasador en un mundo sin nubes. El calor brillaba en oleadas a través del terreno quebrado, y las dunas distantes brillaban con un pálido resplandor. Una fila de portadores de palabras estaba vestida de carmesí y negro, cada yelmo giraba hacia la figura que estaba delante. En el centro de sus filas, Lorgar sostenía a Erebus por el cuello. Los guanteletes del capellán arrodillado arañaron el vambrazo del primarca, dejando marcas en la ceramita. Las manos desnudas de Lorgar, llenas de poder forjado genéticamente, apretaban fuertemente alrededor de la tráquea del traidor. Erebus soltó una escofina chisporroteante y amortiguada. El viento abrasador levantó finas columnas de polvo que se enroscaron alrededor de ambos. La cara de Lorgar estaba puesta, la boca dibujada en una línea dura. Él no dijo nada. Sus ojos se fijaron en los del capellán como si buscara una última señal de remordimiento. Erebus golpeó, plantando botas en el suelo agrietado en un intento por liberarse por la fuerza. No encontró compra. A lo largo de las filas de astartes reunidos, los portadores de la palabra observaban, aún como las piedras que salpicaban el desierto. Ninguno se movió para intervenir. Muy por detrás de ellos, se elevaban espirales de arena, agitados por los transportes entrantes. Sus motores retumbaban en el aire sofocante. Los caminantes de cicatrices blancas merodeaban cerca de una cresta alta, con polvo detrás de sus bicicletas. Los lobos lunares formaron filas a lo largo de una cuenca. Escuadrones de la Guardia de la Muerte bajaron por rampas, volteres en mano, escudriñando el horizonte con calma practicada. Los guerreros de hierro se inclinaban en formaciones estrechas, precisión mecánica en sus posturas. Al otro extremo, los devoradores de mundos esperaban con hachas pesadas y una inquietud ardiente que latía con el viento seco. Ninguno de ellos avanzó. Se mantuvieron a la espera a petición de Lorgar, un anillo aliado de acero y disciplina alrededor de la llanura desértica. Los labios de Erebus sangraron. Sus ojos se hincharon. Trató de escabullirse para suplicar algo, pero el agarre de Lorgar se negó a ceder. El rostro del capellán se oscureció, sobresaliendo venas en las sienes. Incluso las dunas parecían contener la respiración. Un silencio sofocante flotaba, roto solo por el silbido de la arena que soplaba bajo los pies. Por fin, Lorgar apretó su agarre. Un fuerte estallido resonó desde el cuello de Erebus. Una ola de tensión recorrió el cuerpo del capellán. Lorgar se retorció, un solo movimiento terrible que hizo que el yelmo negro se inclinara en un ángulo imposible. La sangre brotó del espacio en el anillo del collar de la armadura. Los sonidos de asfixia de Erebus se convirtieron en un débil traqueteo. Los ojos del capellán rodaron, muy abiertos de pánico, aunque no surgieron palabras. Lorgar lo levantó un palmo más alto. Toda la asamblea miraba en rígido silencio, incluso cuando el viento del desierto azotaba a su alrededor en ráfagas arremolinadas. Un chasquido final reverberó. Entonces la cabeza de Erebus estalló bajo la presión, una enfermiza y húmeda explosión de huesos y sangre. Gotas rojas se empañaron en la armadura de Lorgar y salpicaron la arena. El cadáver se desplomó, las extremidades temblando. Lorgar dejó caer la ruina de un cuerpo. El polvo se arremolinaba alrededor del montón. Ninguna voz habló. Los portadores de la palabra en la línea del frente miraban con las manos apretadas. Algunos miraron fijamente los restos del capellán, con las mandíbulas cubiertas de silencioso pavor. Los hombros de Lorgar se levantaron y cayeron, respirando inestable. Se volvió, un giro lento para dirigirse a la legión que lo había seguido durante tanto tiempo. En la traición, dijo en voz baja, no hay absolución.
Hizo un gesto hacia la forma flácida de Ereus, arrojado sobre la tierra como basura. Así termina el primero de tus falsos profetas. Que nadie dude de que este día ha llegado por orden mía. A esa señal, una línea de cicatrices blancas avanzó a lo largo del flanco, sus formas delgadas ágiles a la luz abrasadora. Los lobos lunares caminaron en filas, los Volters se levantaron, formando un segundo cordón. Los portadores de la palabra estaban en desorden, sin saber a quién condenar. Lorgar los miró fijamente, con palabras frías en el silencio del desierto. Todos los que han doblado sus rodillas ante los poderes inmundos, pónganse de pie. Algunos de los portadores de la palabra intentaron hablar en protesta. Algunos vacilaron. Otros rompieron filas, apresurándose a montar una última resistencia o a huir. Los rayos sonaron desde el perímetro. Las cicatrices blancas martillaron al enemigo con ráfagas controladas de disparos, mientras que los guerreros de hierro se acercaron con disciplina practicada, forjando líneas de acero que cortaban cualquier ruta de escape. En medio de la agitación del polvo y los fogonazos, los devoradores de mundos rugieron y salieron furiosos, gruñendo hachas de cadena. Uno a uno, los portadores de la palabra corruptos cayeron, sus gritos se perdieron en el fuego cruzado. Lorgar habló por un amplificador Vox conectado a su gorguera. A purgarlos, dijo, con la voz desprovista de calidez. No perdones a nadie que lleve la marca del caos. Una ráfaga de explosiones desgarró la quietud. Un grupo de renegados, envueltos en sigilos caóticos, intentaron mantener su posición detrás de una ruina medio enterrada. La guardia de la muerte avanzó a través del remolino de polvo, atronando volteres. Los torsos estallaron en chorros de sangre. El silencio del desierto dio paso a una cacofonía de muerte. Las sombras parpadeaban mientras las llamas salían de la tierra agrietada, el humo negro surgía hacia el cielo. Lorgar permaneció en el centro, con la mirada distante, cumpliendo el papel de verdugo. Levantó un bastón torcido, con la punta brillando con la más mínima luminiscencia de urdimbre, y lo niveló hacia un grupo de traidores acurrucados detrás de un afloramiento rocoso. Un remolino de poder corría a lo largo de ese bastón. La tierra ante ellos se partió, la piedra fundida se filtraba hacia arriba. Gritaron mientras la tierra se los tragaba, el olor a carne quemada ondeando en el viento. El primarca bajó su arma sin parpadear de triunfo. Desde el flanco sur, Corfaerón emergió, con la ira contorsionando sus facciones. Lideró un grupo de portadores de la palabra que aún se aferraban al antiguo rango. Avanzaron en un empujón desesperado, las voces se alzaron en gritos de guerra medio formar. Lorgar los vio. Un espasmo recorrió su rostro. Dio un paso al frente, con el bastón levantado. Corfaerón se abalanzó con un mazo de poder crepitante, pero el guantelete del primarca agarró el arma a mitad del golpe, aplastando su cabeza en una ráfaga de chispas. No pasaron palabras entre ellos. La vieja figura paterna de Lorgar miró en silenciosa conmoción mientras Lorgar rompía el mango del mazo. Entonces la mano libre del Lorgar se cerró sobre la coraza de Corfaerón, torciendo el metal a un lado. El hombre mayor luchó, rugió maldiciones, pero la fuerza del Lorgar era absoluta. Sin ceremonia, el primarca golpeó el trasero del bastón contra la sección media de Corfaerón. El golpe se dio en la armadura, enviándolo de rodillas. Lorgar hizo avanzar el bastón. Sangre brotó de los labios de Corfaerón, una sola tos amarga resonó en la penumbra. Lorgar cerró los ojos, las lágrimas mojando las esquinas. Condujo el bastón una vez más, inmovilizando a Corfaerón en la arena. Otra tos, luego el viejo guerrero se hundió, los ojos rodando blancos. Lorgar soltó el bastón, dejándolo erguido en el cadáver. Una breve pausa se instaló a su alrededor, interrumpida por los disparos lejanos. Se llevó una mano a los ojos, la humedad le caía por el costado de la mejilla. Los gruñidos y aullidos de la espada de cadena de la furia de los devoradores de mundos persistieron más allá, pero solo escuchó su propia respiración entrecortada. Por todas partes, la purga continuó. Los portadores de la palabra que profesaban inocencia arrojaron las armas y se inclinaron ante los leales, o lo intentaron. Algunos recibieron un solo asentimiento de los cicatrices blancas, quienes los llevaron a un lado. Otros resultaron ser mentirosos, blandiendo sellos ocultos en el último momento.
Los Volters escupieron venganza a quemarropa. Los adoradores del caos no encontraron cuartel. Las arenas se empaparon de sangre de Astartes, formando manchas oscuras que se extendieron en riachuelos por las dunas de suave pendiente. Lorgar se movió a través de la carnicería como un espectro, bastón en una mano, espada de cadena enfundada en la cadera. Pasó por encima de cadáveres, lágrimas sin vergüenza en su rostro. De vez en cuando, mataba a un grupo disperso de traidores, con la voz casi en silencio. Los guerreros de hierro golpearon a los últimos reductos detrás de una aguja en ruinas, cubriéndolos con fuego pesado, y Lorgar ayudó conjurando una ráfaga de urdimbre que desgarró la roca. Los portadores de la palabra corruptos que estaban adentro fueron expuestos y rápidamente derribados. Angrón atravesó el campo de batalla a zancadas, con hachas de cadena en ambos puños. Su armadura goteaba roja, aunque nada de esa sangre era suya. Se unió a Lorgar en el centro, jadeando. No se intercambiaron palabras, solo un asentimiento momentáneo. Entonces Angrón se alejó para encontrar nuevos objetivos, aunque el día casi había sido ganado. Los últimos focos de traidores murieron en poco tiempo, sus gritos agonizantes enterrados bajo el trueno de las legiones aliadas. Por fin, volvió el silencio. Los vientos llevaban solo el crepitar de fuegos dispersos. El silencio devorado pesaba sobre el desierto. Lorgar se detuvo en medio de todo, la tristeza grabada en cada movimiento. Sus hijos yacían desparramados, muchos en formas retorcidas. Algunos habían muerto leales, otros habían muerto traidores, todos iguales ahora. Se hundió de rodillas entre los cuerpos y el polvo. Se llevó las manos manchadas de sangre a la cara. Era la sangre de su legión. Un sonido crudo salió de su garganta, un grito sin palabras que rompió el silencio. Allí temblaba, con los hombros agarrados, las lágrimas dibujando tenues líneas a través de la mugre de sus mejillas. En medio de ascuas a la deriva, Horus se acercó. Su placa gris tormenta estaba manchada por la batalla, una abolladura superficial en el hombrón izquierdo. Él no dijo nada. Colocó un guante suavemente sobre el hombrera de Lorgar, ofreciéndole el poco consuelo que pudo. Lorgar bajó las manos, expresión hueca, lágrimas aún frescas. Horus se agachó y lo ayudó a levantarse. El olor a pólvora y sangre derramada pendía entre ellos, penetrante en el aire caliente. Desde las afueras humeantes, Hagata y Khan llegó a pie, con el timón a su lado, el cabello negro enredado en polvo. Mortarion caminaba penosamente detrás de él, pálido y silencioso, con la guadaña cubierta de sangre. Perturbado y Angrón le siguieron. Se reunieron alrededor de Lorgar y Horus, formando un anillo de primarcas en medio de los muertos. Las llamas caían en conchas medio arruinadas detrás de ellos, y los cuerpos de los portadores de la palabra yacían en líneas discontinuas a través de la arena. La mirada de Lorgar se dirigió a cada hermano por turno. Se estabilizó, aunque un temblor permaneció en su aliento. Puso una mano en el brazo de Horus, calmando la presencia del señor de la guerra. Su voz, aunque callada, permaneció en silencio. Esta era la única manera, dijo. Se habrían vuelto contra todos nosotros. Todos vimos esa nightmare pesadilla. Hemos eliminado la corrupción aquí, y así se evita una guerra mayor. Hagata ya sintió, con el sudor brillando en su frente. Mortarion mantuvo los ojos en la arena, sin decir nada, exhalando lentamente a través de los labios entreabiertos. Los guanteletes de Perturbabo estaban salpicados de hollín, y asintió una vez con sombría aceptación. Angrón se paró con los ejes de las cadenas bajados y los hombros agachados. Lorgar los examinó, con lágrimas aún pegadas en las comisuras de los ojos. Os pregunto, hermanos míos, ¿permanecemos fieles a nuestro juramento? Que defenderemos a la humanidad, sin importar el costo para nosotros y para todo lo que hemos construido. Horus respondió primero con un asentimiento firme. Puso una mano sobre el hombro de Lorgar una vez más. Hagata hizo lo mismo, acercándose, colocando una mano en el antebrazo de Lorgar. Su expresión era resuelta. Mortarion soltó un débil gruñido de acuerdo, con la guadaña apoyada contra su muslo. Perturbado, maltrecho por la pelea, inclinó la cabeza en solemne unidad. La mirada de Angrón parpadeó a través de la carnicería, y luego hizo el más mínimo gesto de asentimiento. Su círculo encerraba a Lorgar, cada uno reafirmando ese voto.
El desierto se calmó a su alrededor. Los legionarios que permanecían leales o intactos observaban desde la distancia, formando un perímetro suelto. El humo flotaba en columnas apáticas de los cuerpos y restos. El viento transportaba una hedor a sangre chamuscada. Lorgar respiró y las lágrimas de sus mejillas se secaron con el calor. Caminamos por un camino estrecho, dijo en voz baja, un camino para evitar a la humanidad un destino mucho más oscuro. Que se sepa, estamos unidos. Sus ojos se movieron hacia Horus, quien asintió levemente, con el manto de liderazgo desgastado sin necesidad de palabras. Solo uno de ellos podría ser líder. Y solo uno permaneció digno. Los primarcas reunidos se apartaron de su círculo, observando las sombrías ruinas a sus pies. En las dunas, un temblor onduló bajo la arena. El suelo se movió, los granos se deslizaron bajo los pies. Lorgar se volvió, las lágrimas aún cubrían sus mejillas, y vio separarse las dunas doradas a lo lejos. Surgió una forma colosal, una forma serpentina que se elevaba en cascada de polvo. La luz del sol brillaba sobre los segmentos estriados de quitina o escamas. Las fauces de la bestia se abrieron de par en par, revelando hileras de púas dentadas. Un silencio cayó sobre las legiones reunidas. Las armas se levantaron, pero no hubo disparos. El rugido del gusano resonó por el desierto, una larga nota retumbante que hizo temblar la tierra. La mirada de Lorgar se fijó en él. Se quedó allí, salpicado de sangre y cansado, con lágrimas secándose en la piel. Luego habló, voz llevada por un soplo de viento. El camino dorado comienza aquí, dijo, callado pero resuelto. Sobre la duna de este mundo. Nadie lo cuestionó. Se avecinaba el gusano, un monumento a los implacables secretos del desierto. Los primarcas permanecieron quietos, la arena girando alrededor de sus botas. Habían purgado la corrupción de su legión y se habían puesto en un curso final, uno que protegería a la humanidad contra los horrores profetizados una vez. El desierto se tragó todos los demás sonidos. Y en ese duro momento, el voto entre estos hermanos se mantuvo firme, sellado con sangre y lágrimas. Capítulo 59. Lorgar se paró en el puente, con las manos apoyadas en la barandilla. El motor warp parpadeaba en advertencias rúnicas rojas, los gritos del motor resonaban por los pasillos. Los siervos de la tripulación se movían con silenciosa urgencia, revisando los medidores que brillaban con la tenue penumbra. Un tenue sabor a ozono flotó, junto con el lento pop y silbido de las bobinas warp fallidas. La mirada del primarca se fijó en las lecturas, su rostro una máscara puesta. Lorgar respiró hondo. ¡Qué conjunto de eventos tan molestos! Varios de sus hijos habían despertado al Jujutsu y pensaron que era una buena idea experimentar con el uso de sus nuevos dones mientras estaban en tránsito warp. Si su memoria de los términos de Jujutsu seguía siendo precisa, entonces se abría un dominio y se desataban poderes desconocidos sobre la nave, lo que causaba más daño del que a nadie le hubiera gustado. Varios sirvientes y decenas de aspirantes murieron. No dijo nada durante un tiempo. Los castigos apropiados ya fueron dados a quienes lo merecían. El zumbido de la urdimbre disminuyó a su alrededor, un temblor en el esqueleto de la embarcación. Uno de los navegantes murmuró sobre anomalías. Lord Lorgar se enderezó, volviéndose hacia el oficial portador de la palabra más cercano. «Sáquenos», dijo en voz baja. «Encuentra Real Space. No nos arriesgaremos a una lágrima más profunda». El oficial se inclinó, el timón se agarró a su costado y la voz se atenuó. «De inmediato, mi señor». El brillo de urdimbre que los rodeó durante días se desprendió en un remolino caótico. Una ráfaga de espacio real reclamó la embarcación, el cambio abrupto sacudió el casco. Lorgar sintió que el estruendo le atravesaba los huesos. La antigua barcaza de batalla, con sus iconos de forja y pergaminos hechos jirones clavados en los mamparos, emergió del empíreo hacia el vacío negro. Las alarmas sonaron cuando la flota detrás de ellos entró a la deriva, con motores subluz encendidos para mantener la cohesión. Las voces de la tripulación se superponían en tensión. En la pantalla principal, una sola esfera planetaria se alzaba en oro opaco y pálido, con su superficie arremolinada por tormentas. Los escaneos planetarios cobraron vida, trazando terrenos desérticos hostiles. Lorgar se acercó a la consola. «Informe».
Un coro de adeptos respondió en secuencia mecánica. El planeta fue designado un entorno de clase M, con niveles de oxígeno habitables. No hay signos de civilizaciones, primitivas o de otro tipo. Nada de plataformas o estaciones orbitales. La superficie se lee como arenas, mares interminables de dunas, plataformas rocosas, sin océanos importantes. Una atmósfera de bolsillo lo suficientemente espesa como para respirar, pero con una temperatura abrasadora. ¿Cómo eso era posible sin océanos ni vegetación era un misterio? Miró fijamente la lectura. Algo en ese rostro estéril lo llamó, un susurro en los datos. Abrió los labios, exhaló y luego se volvió hacia su subordinado. Hacemos reparaciones en órbita. Los motores lo requieren. Deje que la Legión espere instrucciones. Un ligero intercambio de miradas transcurrió entre los portadores de la palabra, incierto. El mandato del Lorgar era absoluto, por lo que no cuestionarían. Los equipos de motores trabajaron para sofocar la fusión en las fobinas Warp. Mientras tanto, el primarca estudió las cartas estelares, verificando que no había una amenaza inmediata al acecho cerca. El nombre de este planeta, o eso sugerían los datos antiguos, era desconocido. Después de algunas horas de frenéticas reparaciones, el grupo de naves portadoras de palabras se instaló en una órbita estable. Lorgar reunió a sus oficiales superiores en un pasillo silencioso. Braseros de incienso parpadeaban a lo largo de las paredes. Él les dio instrucciones breves. Descenderé solo. Sin fiesta, sin guardia. Permaneces en posición geosincrónica. Realice su mantenimiento. No recibas a nadie de la superficie excepto a mí. Necesito pensar. Un puñado de oficiales se atrevió a mirar hacia él, con confusión arremolinándose en sus ojos. Uno abrió los labios, quizás a punto de protestar. La expresión del Lorgar lo prohibía. Se apartó, Cloak rozando la cubierta fría. Los oficiales saludaron, inquietos, pero callaron. Pronto, un transbordador solitario se separó del buque insignia. Sus motores ardían débilmente, llevando al primarca a través de la atmósfera del planeta. El casco se sacudió por la fricción. Fuera de las ventanas panorámicas, las nubes doradas se abrieron, revelando un desierto blanqueado por el sol. Vislumbró ola tras ola de dunas, dispuestas en interminables crestas. En el horizonte, las rígidas crestas de roca sobresalían como dientes rotos. La cizalladura del viento golpeó la lanzadera, haciéndola tambalearse. Lorgar accionó los controles, con los ojos fijos en la lectura del sensor. Vida insignificante, sin signos de civilización. Dejó la nave sobre un tramo plano de arena endurecida. Se levantó del asiento del piloto. Respiró hondo, entrando en la bodega. Allí, se puso un traje de ambiente ligero con control de temperatura integrado. Dejó atrás equipo de guerra más pesado, junto con su Crozius. Una sola arma lateral, por precaución, atada a su muslo. Luego bajó la rampa, dejando entrar el resplandor abrasador. Una ola de calor lo azotó en el momento en que emergió. Granos de arena recorrieron la rampa, arremolinándose en demonios. El cielo se puso de un blanco blanqueado, sin nubes que suavizaran el resplandor. Lorgar bajó, botas presionando huellas en el polvo. El aire era inesperadamente rico en oxígeno, como habían demostrado los escaneos. Se quitó el timón. El viento seco tiró de su cabello. Probó una sequedad abrasadora en su lengua. Empezó a caminar. Sin dirección real, solo una caminata lenta. La arena crujía debajo de cada escalón. El calor lo presionaba como un ser vivo, pero su resiliencia forjada genéticamente resistió. Mantuvo su ritmo metódico, cada pisada colocada en un desplazamiento deliberado. Los escaneos que revisó al descender indicaron una gran vida subterránea, aunque efímera. El planeta no dio ninguna otra señal de vida. No hay pájaros en lo alto. Sin reptiles escabulléndose. Solo ese vacío y la temperatura máxima que brillaba en la distancia. ¿Era este planeta parte de su peregrinación? Se preguntó Lorgar. ¿O fueron los eventos a bordo de su embarcación realmente solo un accidente? Él no lo sabía. Pensamientos oscuros permanecían en su mente últimamente. Y Lorgar se encontró cada vez más distraído, confundido.
La destrucción de la monarquía, que fue hace décadas, se sentía fresca en sus pensamientos. Y a menudo reflexionaba sobre las palabras de su padre y la naturaleza de la verdad imperial. ¿Cuál era su propósito en esta galaxia? Después de una hora o más de vagar sin rumbo fijo, encontró una ligera depresión en el terreno. El viento lo había tallado en un cuenco poco profundo. Hizo una pausa, escaneando el suelo. El polvo fino flotaba, arremolinándose con cada brisa sutil. Se agachó, dejando que un puñado le atravesara las yemas de los dedos. El color era dorado pálido, brillante con pequeñas motas. Una sustancia extraña. Posiblemente la arena del planeta contenía elementos desconocidos o raramente encontrados. Una ráfaga repentina se elevó, atravesándole la cara. El polvo azotó hacia arriba, arrojándole ojos, nariz y boca. Giró la cabeza, levantando un brazo para protegerse. Sin embargo, inhaló un poco, arenoso, acre. Tosió, preparándose. El remolino se cortó tan rápido como llegó, dejándolo parpadeando en la repentina quietud. Su visión se volvió borrosa. Un silencio lo envolvió, más profundo que antes. Un cuervo graznó por encima. Entonces las visiones golpearon. Vio una guerra en toda la galaxia, legiones desgarrándose unas a otras. Cobraron vida vívidas imágenes de una traición más allá del nombre. Batallas vacías, bombardeos en todo el planeta, el trono del emperador eclipsado por la traición. Rostros familiares se volvieron a media luz. Horus con ojos de ira, Mortarion cargando una plaga, Perturbado forjando muros de hierro de desafío. Vio una figura con una armadura negra con púas. Él mismo, liderando a los portadores de la palabra en una guerra contra sus propios parientes. Erebus a su lado, cantando devociones a dioses monstruosos. Corfaeron convirtiendo a la legión en una locura de culto. Un remolino de sangre, demonios, el imperio ardiendo. El emperador yacía agachado en un trono dorado, silencioso en un tormento interminable. Llegó como un torrente, martillado en la mente del Lorgar. Se sacudió, cayendo de rodillas. Arena se derramó a su alrededor, áspera en sus oídos. Su boca se abrió, sin que surgiera ningún sonido. El desierto se desangró de su percepción, reemplazado por ese horrible mosaico de eventos futuros. Vio mundos enteros limpiados, fe deshecha, abominaciones monstruosas alimentándose de las almas de los hombres. Vio el pasillo a bordo del espíritu vengativo, iluminado por la confrontación final del emperador y, sin embargo, oscurecido por la sangre de un ángel. Vio los estandartes rotos de la legión flotando en gravedad cero. Luego vio la traición final, Erebus liderando a la legión más profundamente en los brazos de la disformidad, y Corfaeron presidiendo una masa negra de corrupción. Con una sacudida, reconoció su propio rostro en esas visiones. Su expresión se retorció en fervor religioso, adorando los mismos poderes que una vez trató de entender. Un destello de locura recorrió esa imagen fantasma. Una lágrima de energía o una grieta de caos estalló detrás de él. La sensación de fatalidad era absoluta. Lorgar jadeó, tambaleándose hasta ponerse de pie. Las imágenes aún parpadeaban. Sintió lágrimas en las mejillas, aunque el viento abrasador las secó rápidamente. Otra oleada de imágenes. Un cambio repentino, un atisbo de un camino diferente. Desiertos blancos, los primarcas aliados unidos. Un remolino dorado de posibilidades. Percibió el camino como si fuera una estrecha línea de luz a través de un mar de oscuridad. Y comenzó aquí, en este mundo desértico, cuyo nombre una vez se perdió en el tiempo. Arrakis. Se le ocurrió un nombre y de repente lo conoció como el Camino Dorado. Una sensación fugaz de que si lo siguen, podría desarrollarse un futuro diferente. Pero no sería un futuro libre de dolor. Vio la escisión del imperio, mundos enfrentados, pero no devorados por los poderes oscuros. El camino dorado era estrecho y frágil, requería la ejecución más intrincada de los planes más intrincados y solo era posible con la ayuda de unos pocos elegidos, los que, a su lado, sentarían las bases de un plan que tardó 10.000 años en elaborarse.
Y al final había un destello de ojos blancos, cerúleos, que sostenían el cosmos en ellos, de un hombre, no un Astartes o un Primarca, sino un humano, que caminaba entre dos mundos y veía toda la creación con 6 ojos, anunciando el fin de los poderes oscuros y el comienzo de una nueva era para la humanidad. Tanto sacrificio, tanto dejado al azar, pero solo había una forma de salir de la oscuridad. El camino dorado hizo señas. Tosió, parpadeando para despejar la neblina. El desierto regresó. Dura luz del sol, dunas interminables. El remolino de polvo se había sentado. La horrible visión permaneció en el borde de su mente, alojada como un fragmento de vidrio roto. Lorgar apretó los puños. Un leve rugido en la distancia llamó su atención. Se volvió y vio como la arena se movía en una duna lejana, una forma que se deslizaba por debajo de la superficie. El gusano. Posiblemente atraído por el ruido de sus tropezones. Se congeló, controlando sus pasos, dejando que el vendaval se llevara las débiles vibraciones. La forma pasó, arremolinándose crestas de arena a su paso. Luego desapareció en el desierto más profundo, dejando solo el débil temblor. Lorgar exhaló. No tenía tiempo para luchar contra un gigante de esa escala. Escuchó los latidos de su corazón. Los últimos vestigios de la visión aún bailaban detrás de sus párpados. Sintió ira al ver la cara de Erebus entre los traidores, una traición salvaje de Corfaeron, la figura paterna que lo guió una vez. Cerró los ojos por un momento, dejando que el silencio del desierto lo acunara. Luego los abrió, escudriñando el horizonte. Nada más que crestas de dunas y el cielo pálido. Horas más tarde, vio su lanzadera, una mancha oscura en el llano del desierto. El alivio se elevó en él, tácito. Atravesó penosamente el tramo final, arrastrando la capa en la arena. La rampa bajó al acercarse, silbido neumático. Él entró. El interior se sentía fresco en comparación. Selló la escotilla, quitó el timón ambiental y dejó que el polvo cayera en cascada. Liberado del resplandor abrasador, se paró en la estrecha bodega, con los hombros caídos una fracción. Se puso a encender los motores del transbordador, con el rostro aún dibujado. En el momento en que los motores se activaron, un zumbido reverberó a través del mamparo. Lorgar se acomodó en el asiento del piloto. A través de la ventana delantera, las dunas sombrías se extendían en todas direcciones. Golpeó la consola, levantándose en un remolino de polvo que se abrió debajo de los propulsores. La nave se elevó, trepando por el cielo. Por momentos, el horizonte se ensanchó, revelando la curva del planeta. Desde su órbita, Arrakis no se veía diferente de lo que tenía a primera vista. Un remolino de dunas y llanuras de bronce, silenciosas bajo un sol blanco. Lorgar guió el transbordador a la bahía del hangar del buque insignia. Los sirvientes se apresuraron a asegurar las abrazaderas de acoplamiento. Una pequeña camarilla de oficiales portadores de la palabra esperó, con la tensión grabada en su postura. Ninguno se atrevió a hablar cuando Lorgar salió de la cabina. Los hizo a un lado, con la mirada distante. Su peregrinación podía esperar. Necesitaba hablar con sus hermanos.